I saw walking dead. Buenas tardes. Viernes 5 de junio, siendo las 6:02. Bueno, el día de hoy ha sido un día también movido, no tanto como el día de ayer, pero interesante por las declaraciones del señor ministro. Y nos han llegado una serie de llamadas y consultas respecto a la aplicación de los protocolos, la modificación del decreto supremo 101, y la interpretación que ya le hemos adelantado a muchos el día de ayer respecto a lo que indicaba el transporte interprovincial de carretera, 2 puntos, transporte privado, que inclusive nos han ratificado que es una pésima reacción de parte de la PCM. No le echo la culpa al Ministerio de Transportes, pero bueno, el ministro también estuvo presente y parece que no tuvo una respuesta muy sólida de sus asesores que estaban con él, y salió este mutante, ¿no?, de transporte privado por carretera, que si uno lo define tal como cual, debería ser el transporte privado que me voy interprovincial, ¿no? Pero esa figura no existe, porque si uno lee muy bien los artículos que corresponden a la 101 y al título que establece el transporte provincial, nos damos cuenta que es el transporte interprovincial de trabajadores, transporte de personal, transporte especial, ¿no? Y como sabemos, en las mismas modificaciones que se dieron en los distintos decretos en estas últimas semanas, el transporte especial turístico está cerrado, está suspendido. Y así lo abran, sabemos que el transporte turístico va a tener una serie de problemas de confianza, sobre todo, para que las personas viajen. Sabemos que también está directamente relacionado al transporte aéreo. Julio Flores es el primero que nos saluda el día de hoy. Gracias a Julio, espero que todo esté bien por la ciudad de Piura, y siempre lamentando el fallecimiento de nuestro amigo Benítez. Julio Flores, Julio Flores de... Hay dos Julio Flores, hay uno de Piura y otro de El Rápido Beat. ¿Cuál de los dos Julio Flores será? Espero que nos conteste cuál de los dos Julio Flores será. Pero bueno, reiteramos, el transporte interprovincial está suspendido aún, pero el día de hoy, Carlos Minaya, un abrazo Carlitos a la distancia. Denis, buenas noches Denis, y saludos. Ya tenemos ya nuestra persona que no está respondiendo de caja de cambio, de fanpage. Bueno, el día de ayer salió publicado, reitero a todas las personas que se están congregando y siempre agradeciendo su participación, los lunes, miércoles y viernes. Ayer fue una edición extraordinaria, igual que el Diario Oficial del Peruano, y hemos conversado con la autoridad, con el mismo asesor principal del ministerio, en este caso el director de políticas, porque lógicamente las llamadas eran incalculables, la duda era exorbitante, y esa situación origina estrés. Y creo que lo que menos deberían tener las empresas en estos momentos es el estrés. Y nos indicaron que había una mala reacción respecto al 101, y que lógicamente era el transporte de personal que iba a iniciar actividades de la fase 1, la principal minería, pesqueras, hidrocarburos, y lógicamente las actividades vinculadas a la fase 2,
que también estaban ahí minería, hidrocarburos, pesquería, manufacturas, etcétera, etcétera. Inclusive ya se estableció la apertura de los centros de inspección técnica para que ya no esperemos hasta el 30 de junio que vencen nuestros certificados. Entonces es un modo de accionar, señores, hay que estar atentos con los protocolos que salgan de las revisoras técnicas para que nuestros vehículos comiencen a pasar sus revisiones técnicas y estemos preparados. ¿Para qué fecha? ¿Para la quincena de julio? ¿Para fines de julio? De la conversación sostenida con el director de políticas nos dejó entrever que era muy probable que a finales de la quincena de junio. No hemos querido adelantar nada hasta estos momentos porque al final es una especulación. Pero de una entrevista que le han realizado a las 11:12, si no me equivoco, al ministro de Transportes, e inclusive le han grabado, nos llamaron inmediatamente y acá un saludo a don Pastor Flores que nos dio la información, sabiendo que teníamos dos entrevistas también a las 11:30 y a las 12. Y nos indicó que ya el ministro había indicado que el 1 de julio se reiniciaba por partes, de manera progresiva, el transporte interprovincial de pasajeros. Señores, esto es una especulación, pero sin embargo es una especulación dada por el ministro de Transportes. Yo no creo que el ministro de Transportes cometa más errores de lo que lamentablemente han venido ocurriendo, no por su culpa, sino en el sector. Acuérdense que también está vinculado el transporte urbano, donde hay muchos errores, por no decir horrores, como siempre digo. Entonces, el tema radica que ya hay una posición ministerial y el día de hoy también conversamos con la autoridad porque nos preocupan dos cosas. Uno, dos. En primer lugar, la aprobación de los protocolos, que ya tenemos oralmente la posición que se va a dar. Aquellos que no la saben me lo dicen y lo vuelvo a repetir, pero si ya la saben todos porque la hemos indicado ayer también, ya lo dejamos un rato de lado. En segundo lugar, la buena noticia también es que hace 30 minutos nos ha llamado uno de los integrantes del área de diálogo social del Ministerio de Transportes, porque acá, ojo, acá quiero dejar bien claras las cosas. Acá no debe haber celos ni envidias, porque si estamos todos los días con el teléfono, si estábamos todo el día en los medios de comunicación, es básicamente por el bienestar de todos y no por un tema personal. Lo voy a repetir porque hay otras páginas que parecen, como siempre digo, ¿se acuerdan? El diario Marca, o Causacho, de los 70, 80, ¿no? Donde disparan a cualquiera simplemente porque no participan de la fiesta. Y acá todos estamos participando en la fiesta porque, para bien o para mal, tenemos que acercarnos más a la autoridad y sacar nuestros derechos y también que se establezcan nuestras obligaciones, como siempre comento, y de una manera armoniosa comenzar la reactivación del sector. Nos llamaron hace 30 minutos, eran 5:30, 5:20, para indicarnos que debido, lógicamente, no me quiso decir, pero lógico, tiene que ver con las entrevistas que ha realizado el señor José Navarrete en RPP el día de hoy, el que le habla en Exitosa y MUSI, el MEF ha aceptado la reunión. El MEF ha aceptado la reunión a nuestra actividad, como actividad económica, lógico, y nos están pidiendo una copia de la carta presentada al presidente, donde ellos van a indicar qué personajes, de qué áreas, lógico, porque hay hidrocarburos, hay tema de SUNAT, hay tema de subsidio, para estar en esa reunión el gremio y sostener el diálogo antes del 1 de julio, lógico. ¿Por qué me sirve nosotros llegar al 1 de julio si no tengo ya establecidos los parámetros para que de esta manera yo pueda defenderme económicamente de la ocupabilidad o aforo que se establezca? Porque, lógico, todo el mundo querrá trabajar en un 100%, pero a Dios gracias, el gremio fue el primero, y te digo así con toda la transparencia del caso, porque inclusive el ministerio nos indicó como actividad económica en establecer las pautas de trabajo o los cimientos de nuestros pedidos. Inclusive, como lo he comentado en este programa, caja de cambios, para que no lo saben, caja de cambios. Lo que hemos comentado en este programa, el urbano se estableció en la misma pauta. Y es por eso que en las reuniones que sostienen con la ATU, tienen recién un problema casi resuelto, que es el tema del subsidio.
Pero nosotros dejamos bien claro, y esto para que ustedes lo entiendan, porque pueden escuchar alguna declaración del ministro sobre el tema de transporte urbano y va a decir, "Oye, pero tiene que ver con combustible". Nosotros estamos dejando desde el saque ya la diferencia. Nosotros no deseamos subsidio del combustible, que si bien es cierto el combustible equivale al 40% de nuestros gastos operativos, eso no es el subsidio. Lo que estamos pidiendo son dos cosas, que ya de por sí son distintas. Primero, la transparencia del combustible, que de por sí está alta, teniendo en cuenta que debería estar a 6 soles y no a 9 soles el galón, del diésel B2, y la devolución del impuesto selectivo al consumo por ser antitécnico, que si bien es cierto, nos están otorgando el 53%, que hubiera sido efectivo en los últimos días de abril, como primer trimestre, las barreras burocráticas, son barreras sin sentido que nos han otorgado, hace inviable. Sin embargo, yo quiero 53, porque ahora con mucha más razón es el 100% porque es antitécnico y encima hasta el día de hoy no tengo ningún resarcimiento por las deudas millonarias que tenemos, sino una de las actividades más afectadas, ¿no? Entonces el subsidio es una manera distinta y hay que ver qué planes nos puede dar. Ahora, ¿por qué el ministro en sus declaraciones y la ATU habla de que solamente va a ser en el transporte urbano un subsidio al combustible? Y esto para que ustedes puedan expresarlo en una entrevista que tengan en sus regiones, es que en el tema urbano es muy difícil de distinguir entre la empresa seria, que las hay, de los afiliadores. Entonces, si yo hago un disparo de salvataje, ese disparo, al momento que caiga a la empresa que afilia, no va a llegar ni al propietario del vehículo, ni al conductor, ni al tripulante, que en este caso es el cobrador. Entonces, el Estado estableció una metodología de subsidio de combustible para poder garantizar un salvataje al transporte urbano, ¿ves? Son dos cosas distintas. Las empresas son formales, están constituidas, están inscritas, hasta ahí todo ok, parecido al urbano, pero tenemos nuestro personal en planilla, a los conductores en nóminas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay ahí la diferencia. Entonces, reiteramos, la reunión de mes ya ha sido conseguida, simplemente tengo que traer una documentación luego de terminar el programa y nos van a establecer día y hora para la reunión. Transparente, acá no hay que soy grande, soy chico y nada que ver, ¿no? Entonces está claro el tema, ¿no? Para los que recién se agregan, bueno, vamos a ver bastantes saludos, agradezco siempre la presencia de todos y acá Julio Flores me aclara de Rápido Vic y también un conocido empresario del transporte urbano de la empresa El Rápido. Ever Mamani, a Elmer Surichaki, a Jorge Torres, a Gabriel José Álamo, que ya se ganó su carnet premium, igual que el señor Lazarte, pero creo que el señor Lazarte se lo vamos a retirar, no está presente. Me están escuchando, ¿no? Me están escuchando porque aquí dice que ocurre lo que no se escucha, no se escucha. A Alde Buses, Caja de Cambios, ya se personó nuestro amigo Raúl, hincha del Muni a muerte, igual que nosotros. No hay volumen, me dice, no hay volumen. Espero que vamos a acercar más la máquina, ¿no? Más la máquina. Me escuchan, me escuchan, me escuchan. Y estamos acá. Si alguien tiene problema de sonido, indíquenos. No sé si es la máquina de nuestro amigo Cucurelo, ¿no? Para comentarles también a nuestro amigo Cucurelo que me pidió Carlos Santana para empezar el programa el día de hoy, pues lamentablemente, mi querido Juan Carlos, no he podido poner al señor Carlos Santana, gloria de gusto, uno de los mejores guitarristas latinos de la historia. Ahí está José Lazarte presente, o sea, no le retiramos su carnet de vida. El día de hoy, como ustedes saben, el programa también se caracterizaba hace muchos años porque al momento del programa teníamos que analizar qué se celebra hoy día o qué está por cumplirse, qué efemérides, ¿no? Y el día de hoy son 12, 18 años de la muerte de uno de los grandes bajistas de la música punk, que originó cambios increíbles junto con Sex Pistols, y es Ramones. No sé si ustedes habrán escuchado a Adán Ramones, ese comediante famoso mexicano que también es fanático de Ramones, y hoy día es el aniversario del fallecimiento de Didi Ramones, que es uno de los grandes bajistas y que lamentablemente se lo llevó una sobredosis de heroína, ¿no? Pero es un homenaje a un grupo muy vinculado a mi adolescencia, ¿no? Y de acá un saludo al único que queda, creo, de Ramones, porque todos fallecieron, a pesar que no tendría mucha edad el día de hoy. Pero volvamos al tema del transporte. Acá tenemos, gracias a Zoila, que se ha
Socano, que está presente acá. Disculpen, voy a silenciar el- el celular. El día de hoy, vuelvo a reiterar, algunos me han enviado eh, algunos fotos han tomado fotos y le han pasado a mi celular de una empresa muy vinculada a nosotros que está en el directorio y que inclusive me está llamando ahorita por teléfono. Si no te puedo contestar, Francisco Bando, amigo, estoy en el programa. Ya lo voy a llamar, Francisquito, bueno, no sé si Francisco escucha el programa, pero lo va a comentar. Entonces se han dado cuenta que ahí dice 1 de julio se realizarán las ventas. Vuelvo a reiterar para los que recién se han apersonado a este programa, y que lo cual agradezco, que esto se debe a a las declaraciones del ministro de Transportes respecto al inicio de la actividad del transporte interprovincial. ¿A qué se debe esto? Lógicamente que en estos 2 días, desde el día de ayer y el día de hoy, la publicación y los medios, debido a la pésima redacción, así, digo, pésima redacción del decreto supremo 101, como diría el doctor Flores, que dio falsas expectativas, eh, hizo que los medios de comunicación nos entrevistaran inclusive sobre el tema de la reactivación del sector. Pero esto no es, lamentablemente, aún lo que esperamos. Y entonces, en las entrevistas que le han dado y lo que hemos podido hablar también con la Dirección de Políticas Normativas, es que el transporte interprovincial está establecido para la última quincena de junio. Aquí cito nomás. Y en la entrevista que le han realizado al Ministerio de Transportes, él estableció una fecha. Pero ojo, esa fecha es especulativa, que sería el 1 de julio. Algunos me han llamado, ¿y podemos vender boletos? Yo no creo que deberíamos aún vender boletos hasta no tener una fecha clara y concreta, porque si yo tengo que devolver boletos y soy materia de una sanción de Indecopi, no le voy a decir lo escuché al ministro, ¿no? O sea, no va a ser una prueba. Entonces yo les recomiendo que estemos todavía en esta situación del día a día que es muy clara y concreta. Acá Julio me dice que es problema de la computadora de Cucurelo. Ya ves Cucurelo, del SOAT, agarra una partecita y una computadora nueva. Bueno, creo que hasta ahí está claro. Otras preguntas que nos han venido dando el día de hoy es, ¿qué pasa? Y no solamente uno, de dos, de tres. Hay que ver dos contextos. La problemática del ingreso al documento, que ha venido pasando en estos días, por el tema virtual, y la, la aplicación del procedimiento teniendo en cuenta la modificación que ha establecido la 101. Primera pregunta, doctor, ¿no ingresa en la página digital y ha vuelto a ingresar con la página, con la página virtual que se creó para carga? Pero ese es para reinicio de actividades, exacto. Nosotros preguntamos al director de autorizaciones y él fue claro y también lo comenté en un programa. Y también un jalón de orejas porque también voy a llamar al estudio. El director de autorizaciones fue claro, y eso fue el día martes, si no me equivoco, que ya habían establecido una página distinta y que no entremos por la de mesa de partes virtual, sino que utilicemos aquella de reinicio de actividades y para el tema psico, ¿no? Entonces, ahí tiene que ingresar a los que ya presentaron reinicio, pero ya olvídense del reinicio, máximo podrán presentar el acogimiento. ¿Por qué se olviden del reinicio? ¿Alguien sabe? Claro, porque ayer el decreto supremo 101 estableció que ya esto es automático y lo que hay que hacer es simplemente ingresar los lineamientos de prevención y control contra el COVID-19 que incluye el protocolo y el plan de control, lógico, ¿no? Que está incluido ahí. Entonces, señores, ya está claro esa pregunta. ¿Cuál es? Había problemas en la mesa de partes y tenías que entrar por el código de acogimiento, de reinicio. Ahí se entra. Ya no esperes el reinicio. Eso es lo que tenemos que coordinar hoy, el día de hoy, o a más tarde mañana, con la Dirección de Autorizaciones. ¿Dónde ingresa el protocolo? Es la pregunta. O los lineamientos de control. ¿Por qué? Porque como ya el reinicio es automático, de acuerdo al artículo 3, si no me equivoco, o disposición transitoria complementaria, porque tanto título le han puesto ayer a 101 que es elemento frágil, señala claramente que ahora no se va a dar toda esa vuelta. ¿Se acuerda que ahí decía que parecía una firma? Ya por todos lados.
¿ya? Simplemente hay que ingresar a Minsa dicha documentación. Entonces, eh, no creo que haga un programa extraordinario mañana porque a veces hay que descansar, pero sí tal vez lo coloque en Face la respuesta que me den, que me otorgue, perdón, la dirección de autorización. ¿Está bien? Vamos a ver algunos comentarios que han puesto acá. Y acá Jorge Torres, que todavía sigue, y es caballero, porque él se puede movilizar con el ilegal, pero él es respetuoso y no se está movilizando. Sigue en Andahuayla. Porque si estás en Lima, es un cocacho, es algo que te has hecho pasar por transporte personal, ¿no? Eh, ¿Qué dice Jorge, no? Doctor, ¿qué hay del protocolo de los interprovinciales? Entonces, vamos a reiterar lo que hemos conversado 2 días. Aún, aún no hay un documento oficial porque falta la aprobación de MINSA. Y acuérdense que venimos discutiendo el tema de la ocupabilidad y el aforo de los vehículos. Como bien lo ha dicho el señor José Navarrete en RPP hoy día, nuestro presidente, pues este programa se llama Caja y Cambio y es un programa del gremio de transportes interprovincial contra apoyo. Bueno, ¿qué ha dicho nuestro presidente? Que ha tomado en cuenta que en caso de una reactivación del sector, nosotros podemos respetar, o debemos, pero siempre y cuando vamos a respetar el aforo, siempre y cuando se establezcan los parámetros de subsidio, transparencia del combustible, la devolución del incentivo, la postergación de los pagos tributarios, la devolución del peaje. Porque lógicamente nosotros, para no trasladar el costo del pasaje al usuario, y no vamos a esperar hasta el 1 de julio o hasta la fecha que nos indique el gobierno para iniciar si no está clara las reglas de juego para los dos. No vaya a pasar como el transporte urbano. Ahora, vamos al tema del protocolo. Como indicábamos, aún en el tema del aforo, y lo venimos conversando con la autoridad en todas las reuniones alternas que pudieran haber en este estado, que no se olviden que la configuración vehicular del transporte interprovincial, no en muchos de los casos, lo digo por un tema de opciones, en muchos de los casos no solamente es una configuración al 50%, porque hay vehículos que no tienen 60 asientos, sino también tienen 38 o 40 asientos. O sea, todo ese factor debe estar involucrado en estas temáticas que ya estableció la presidencia del gremio. Los demás puntos están prácticamente resueltos. Si ustedes leen la resolución ministerial 301, se van a dar cuenta hasta del tipo y combinaciones de limpieza que están otorgando. Pero básicamente tenemos que analizar un tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cuánto tiempo antes del viaje? 30 minutos. O que él tiene que ingresar con sus mascarillas. Los repuestos son 5 mascarillas, perdón, en el vehículo. El tema del distanciamiento del conductor, el último que sube. Hay un problema que recién lo vamos a comentar porque todavía falta una reunión con el tema del protocolo, que hemos visto en la modificación de la 258 al transporte urbano y de taxi. Porque muchos de los vehículos de nuestras empresas, como bien me lo comentaba el señor Luis Sixia de Siva, no necesariamente tiene una puerta en el conductor. Entonces nosotros tenemos que cuidar el distanciamiento y la protección al conductor. Entonces hay que ver dos análisis. Si bien es cierto, hemos puesto el ingenio peruano para luchar contra el COVID, que es algo que se está realizando en transporte de personal, en las conversaciones sostenidas con la autoridad, porque siempre es bueno, vuelvo a decir, una relación, así nos mandemos al ajo, ¿no? Como en otras actividades, en un partido de básquet le puedo romper la boca con un codazo como ha pasado, pero es mi amigo, pues fue cosa del partido, ¿no? Entonces, nos han indicado que cualquier separación que pueda haber en este tipo de vehículos tiene que ser empotrada. Y si se dan cuenta en las modificaciones, en el 301 te habla de dos materiales. O sea, hay que analizarlo, falta una reunión, pero hay que tener en cuenta esta situación de los vehículos de un piso que no tienen la separación. O en todo caso, establecer una entrada al conductor una vez que todos han subido y establecer de qué manera se le va a proteger al conductor. Es un tema que aún está pendiente. Entonces, es lo que yo les puedo resumir del protocolo, teniendo en cuenta el aforo, el 50% de acuerdo certificado de defensa civil, teniendo en cuenta
el ingreso al terminal, tienen en cuenta la temperatura, que si bien es cierto, pasaron un meme muy divertido en el chat que tenemos de asociación. Aquí, aquellos que aún no están en el chat de la asociación, dejen su número telefónico y nuestros asistentes, o Jennifer o Adamar, los van a ingresar. Y justo había un meme muy divertido que decía la tecnología en la temperatura, y una persona tocando de la frente a otro y anotando, o sea, como si la mano fuera infrarroja, ¿no? Y entonces, ¿a qué se debe? Porque también había una modificación, si se dan cuenta, en ese punto, en el decreto, perdón, en la resolución ministerial del día de ayer, porque claramente dice tomar la temperatura con un termómetro, esos antiguos de mercurio, ¿no? Pero podría ser, porque si viene una fiscalización, no, yo estoy usando un termómetro de mercurio. Han añadido infrarrojo. Qué lógico, porque así nadie va a evadir la norma o ningún payaso va a exponer en peligro a cuantos, ¿no? Y hablando de la exposición en peligro, vamos a ver cuánto estamos, ya estamos en media hora de programa, ¿no? ¿Qué pasa el tiempo? Hablando de la exposición en peligro de todas las situaciones que debemos de cumplir, advierto, porque no se ha llamado un centro médico, que por un tema de respeto a su información y por un tema que es una persona que conozco que es transparente, nosotros no tenemos que ver en sus precios porque es un tema ya muy delicado. Nos han comunicado que algunas empresas de transporte, que es bueno hacerlo, sobre todo lo que están haciendo viaje humanitario, lo que están haciendo transporte personal, no escandaloso, haciendo transporte personal y están haciendo carga, es bueno, por favor, les reitero, háganse la prueba rápida. Nosotros tenemos que guardar información, pero es bueno, o sea, es bueno por nuestro entorno, ¿no? Y han hecho hoy día unas pruebas rápidas a una empresa conocida, muy responsable, y días antes, hace 4 días, habían hecho a un poco menor de precio con otras empresas, con otra empresa de pruebas rápidas. Y acá hay que tener en claro las normas. No puedo, es como la revisión técnica, ¿no? No puedo ir a cualquier empresa si es que no está sistematizada con MINSA. Y cuando han ido y han preguntado a un sector que ya había pasado la prueba, ninguno estaba registrado, porque se registra el positivo y el negativo. Y ninguno estaba registrado. Y ya van 3 días. Y la prueba tiene que ser directa, in situ y inmediatamente registrada. Porque ¿qué tiene? Pues después de 3, 4 días ya puede estar contagiado porque recién están contagiados y el organismo en prueba rápida recién detecta a los 4 o 5 días. Y entonces tengan mucho cuidado que aquellos que contraten, yo igual, por un tema de delicadeza en mi face personal, no en los alternos, vamos a poner la empresa, su costo y los que quieran llamen. Pero tiene que ser pruebas in situ y registradas en el momento. Porque si no, puede haber problemas muy serios. Muy, muy serios. No, en este tema de guerra, tenemos que estar mucho más atentos en esta situación. Y a propósito, a los que les gusta un poco la historia, yo había pensado, y eso lo hacía siempre en otros programas cuando estaba en la radio, cuando hay un programa de transportes, ustedes saben mi pasión en la música y mi pasión en la historia. Y hay cosas que sí me han tocado en la historia, sobre todo en la historia del Perú. Y algo que lamentablemente no encuentras en los libros de historia, sino tal vez en libros especializados, y que han tocado el inicio de la época republicana, como es el caso de Basadre, y otros que profundizaron a Basadre, ¿no? Entonces al final vamos a dar 15 minutos, porque el día domingo es el 7 de junio, y de acá un saludo a todas las empresas de transporte de Tacna, a los que realizan el transfronterizo Tacna-Arica, aquellos que realizan el transporte internacional Lima-Santiago, porque es bueno recordar unos hechos que mundialmente son conocidos y nosotros no lo valoramos. Y ahí les voy a contar anécdotas de aquella famosa batalla que comenzó prácticamente un 5 de junio. Y una batalla que empezó a las 6 de la mañana, o dicen 5 de la mañana, de un 7 de junio y duró cerca de 2 horas y media. Pero los inicios de esta confrontación en la ciudad de Arica comenzaron un 5 de junio. Hoy se celebra la famosa frase de Francisco Bolognesi, ¿no? Pero bueno, volvamos al transporte.
Entonces ya sabemos, hay una fecha expectante, hay una expectativa, 1 de julio. Y nosotros es nuestra obligación como gremio reforzarla. ¿Cómo lo reforzamos? Tenemos acá una página con retos, ya no me envían los retos. ¿Qué pasa, muchachos? Si fuera realidad, nos quedan ¿cuántos días? 25 para empezar. Y solamente me han enviado 10, 8 retos. Vamos, demostremos que podemos el 1 de julio. Porque acá esta página también entra en el ministerio. Esta página la ven en los medios de comunicación que hemos verificado su reproducción. Entonces, señores, demostremos que sí podemos. Aparte de eso, el día de hoy, como habíamos comentado, salimos nosotros, ya expliqué, señor Navarrete, en Exitosa y en UCI. Y el día de ayer salimos en Radio Nacional, que también tiene canal televisivo. Entonces, acá hay un tema muy importante. Toda, sí, toda la información que nos envía, toditita, es remitida a la superintendencia de la SUTRAN y no con los inspectores y no los con jefes operativos que lamentablemente en algunos casos hemos tenido una mala experiencia. Estamos en el más alto nivel dándole información y esa información está siendo revisada e inclusive enviada, porque me han indicado, al Ministerio de Transporte, que está derivando al Ministro del Interior. Independientemente que ya logramos la cita con el MEF, estamos pidiendo una cita con el Interior. Y los medios de comunicación, en todos los que nos han entrevistado, estamos ratificando que hoy viernes, y así será hoy sábado, o será hoy domingo, hoy lunes, posterior, con todo el respeto a nuestro amigo Reategui, Harold Reategui, que declaró en RPP, como el señor Chincha, después de su declaración, el transporte ilegal sigue y seguirá mientras no existan operativos las 24 horas, o en todo caso, porque tampoco su trampa, podemos decir que está muy ilimitada, está limitada, en todo caso, la corrupción en la PNP y en las fuerzas militares que resguardan la frontera de las regiones se modifique y se castigue. Y no solamente por un tema de corrupción simple, sino por un tema penal, porque están exponiendo el contagio y va contra la vida y salud de todos los peruanos, ¿sí? De todos los peruanos. Así que sigan enviando, esta es una guerra, ya comentaremos la famosa frase Bolognesi, el coronel Bolognesi, unos cuantos anécdotas, pero no aburrirlos, porque ya qué hace la historia con el transporte, porque tiene mucho que ver, no crean, ¿eh? Como decía Basadre, ¿no? En esa etapa republicana, el Perú en el Perú fallecieron personas que se involucraron con el pueblo. Y por estar tan involucrados y a pesar de tener tanto dinero o tener un negocio que puede ser cualquiera de ustedes, se quedaron a luchar. Y el Perú perdió una gran oportunidad. No la perdamos ahora. Sigamos unidos. Hay que combatir al COVID y como el gran Justo Aragués, que ya les comentaré su hazaña en Arica, el Perú no se rinde. Y tenemos que seguir adelante, ¿no? Bueno, ya hemos tocado la pregunta que todos me hacían del 1 de octubre, pero Dios no quiera, 1 de julio. Me acordaba de la antigua exposición del ministro, que espero que siga bajando, va bajando, va bajando. Y segundo, un poco fastidiados, señores, porque no van con los retos, y creo que estas páginas que se han creado, que inclusive he tratado de comenzar con el Facebook, que había un mayor acercamiento con todos ustedes por grados de amistad de tantos años, también traten de compartirla. Hablando de compartir, vamos a la tercera parte del programa. Yo estoy muy... Claro, Tarma Imperial, dice Willy. Ustedes saben que a mí me encanta la historia, bueno, disculpe que lo mezcle, ¿no? Pero grandes héroes han venido de Tarma, de Jauja, de Huancayo. Acuérdense la famosa batalla de Concepción, ¿no? Que con Honda derrotaron a un batallón chileno, ¿no? Y ustedes saben, por ejemplo, yo les comento como anécdota, disculpe que de ahí vamos a la tercera parte, yo entablé amistad con el grupo Farías, son chilenos, son amigos de Pedro Farías, con Fenabús, ¿no? Con el señor Marco Cáter, con el ingeniero, que hace tiempo no lo veo, que era el encargado de transporte internacional de Fenabús, y me dieron un paseo por Chile, ¿no? Y en todo el metro estaba la foto de los héroes chilenos.
bien raro, pues, que en un país ganador consideres a un héroe, porque el héroe es el que muere por la patria, ¿no? Y en el metro estaba el capitán del batallón que murió en la batalla de Concepción. Y también estaba el dibujo de la famosa carta a Chile, el que se hizo famoso por escribir y que fue una vez que lamentablemente mataron a los chilenos en Concepción, encontraron estas cartas. Entonces, yo digo, ¿no? No fue una batalla, fue una gresca prácticamente lo que pasó en Concepción. Pero yo digo, y acá todos los héroes que hemos tenido, ¿dónde están? El olvido. El olvido del peruano, ¿no? Que lo vamos a tocar más adelante. Acá dice Willy, saludo de Tarman. El otro tema, y yo agradezco, han compartido un comunicado que ha sido aprobado por la presidencia del gremio, en cual es claro, y deseo que lo compartan, y van ya como cerca de 8 compartidos, y lo compartan, y lo compartan, por favor, no es una plegaria, pero yo considero que en estos momentos los temas de medios es tal vez lo más importante que el gremio ha considerado en esta etapa del COVID. Olvídate el papel, olvídate el periódico, son las redes, son los noticieros, todo ese acceso ya llega. Y me escribió de exitosa, gracias por compartir el comunicado. Y eso lo decían para que también su prensa regional lo comparta. El COVID se está reproduciendo por los ilegales. Ese transporte es nuestro, por principio y por derecho. Porque nosotros nos estamos preparando para hacer esto. Y encima, con ese nivel de contagio, y tal como lo establece el Decreto Supremo 101, ya hay regiones que así abramos, tenemos que pensar en otras rutas. También hemos tocado otro tema muy interesante, que nos ha enviado un amigo J, nuestro amigo J, que es bueno compartir. Las regiones como Loreto, bueno, no tenemos mucho transporte interprovincial, bueno, la región Loreto, ojo, la región Loreto, no me equivoco, abarca el Virimaguas, ojo, en transporte, ¿no? Interprovincial de carretera. Tumbes, Piura, Lambayeque, parte de la región Santa, incluido Guarmey y Casma, Ica. Pregunto, ¿acaso no son las rutas que está haciendo el transporte ilegal? Son las mismas. Y por eso queremos compartir, porque eso es nuestro derecho y eso es el trabajo de capacitar e invertir para que nuestros trabajadores pasen la prueba, para que tenga al personal apropiado y capacitado para esta guerra y para que el transporte siga como debiera ser durante largo tiempo. Legal, con los vehículos idóneos y con el personal capacitado en planilla, con los descansos debidos. Entonces, por favor, compártalo. Vamos a un tema que está interesando y que está también invadiendo las redes sociales del transporte. Yo les recomiendo que pongan Google, buscar, y me viene cayendo hace más de un año, toda la información que se haga sobre transporte. Y no se imaginan la información interesante que hay. Por ejemplo, en Bolivia, cuando tú eres un gremio muy sindical, un gremio muy político, las situaciones ya van más allá de lo claro. O sea, te comienzas como el caballo cargado, no ves el entorno. Y por ejemplo, en Bolivia, han llegado al punto que mire que el contagio en Bolivia es mucho, mucho más bajo, mucho, mucho más bajo, que no va a abrir el transporte interprovincial porque el gremio de transportistas bolivianos está discutiendo el protocolo con el Estado. Y el Estado, en temor, está ahí. Punto que siempre hablamos. Se ha roto la relación coordinada. No va a llegar a un acuerdo. Esperemos que lleguen, pero mira cuál es la noticia. No se ponen de acuerdo. Y están en esa discusión. Ahora, ¿qué dice César? Bueno, José Pasos, un abrazo. La gente de Tillas. En Ica están aumentando, lógico, pues. La corrupción y los ilegales que están acá, ¿no? Aquí cito a unos cuantos kilómetros en Atocongo, están embarcando. Aquellos que embarcaban el transporte de ruta corta, que no los conocemos, al gordo, al negro, ¿no? ¿No son los mismos? Son los mismos.
Aquellos que trabajaban para ustedes, para que vean que a veces trabajar de esa forma no es lo adecuado, porque se forman mafias, son mafias. Ellos están trabajando para el transporte ilegal, cargando, y como conocen a malos funcionarios y a malos policías, lo están dejando embarcar a la vista y paciencia acá en Atocomba, Ica. 200 soles. Esto no es contagio. Es un virus muy contagioso. Sorprendente porque es un virus, al parecer, hecho para el hombre. O evolucionado para el hombre. Dios quiera que no sea mano humana, ¿no? A ver qué dice Lizalde, un saludos. Claro, dice, él está en la libertad, él hace transporte de la Sierra de la Libertad, y dice, doctor, buenas noches, sí, efectivamente, el COVID se está reproduciendo porque la corrupción de la policía que permite que vans de transporte pasajeros sin ninguna medida, sí, es la verdad. 30 soles por pasada, a cada uno, promedio 2. Negocio redondo, cobra 200 soles. Ah, ya me contaron, ¿eh? Están yendo vans que asumen transporte personal con documentos falsos, y ojo, ese es delito, y sería bueno también denunciarlo, y están cobrando 1.000 soles a Piura. Y llevan 4. Ah, respeto al protocolo. Qué lindo, 1.000 soles a cada uno. Ah, pero ¿qué pasó? No pasaron las pruebas, me interesa el dinero, ¿no? Y toda esa información la estamos enviando, porque creo que nuestra querida Piura no merece eso, ¿no? Más aún los que tenemos sangre piurana y familia en Piura, ¿no? Eres bueno en lo que eres, me dice mi señora. Gracias, mi amorcito. Y gracias por soportar a este gordito que a veces se queda hasta las 10, 11, hasta a estas horas y no, a veces afectamos la familia, pero creo que todos somos una familia. Bueno, yo quería comentarles a estas horas, y estoy quedando mal con Rafael, Walter Rafael, Raúl saluda a Sofía, y Sofía me dice, ¿qué guerra? Que no moleste Raúl. Saludos a Raúl también. Eh, Vamos a un tema, y si desean, aquellos que no desean escucharme, pero yo creo que tiene mucha importancia porque en mi vida personal, la historia me ha servido mucho, mucho, no se imagina, ¿no? He conocido gente vinculada a la historia peruana, no digo nombres por respeto, y también gente que el saber que discutíamos historia nos dio una apertura y cuando uno me dice que lo conociste, sí, claro, le encantaba la historia. Y a ellos están en el cielo muchos profesores, otros tal vez el más grande empresario que tuvo el Perú, con mucho respeto, uff, qué hombre, era uno de los dueños de una de las minas más importantes, y le encantaba la historia, ¿no? Y es bueno saberla, para que lo sepan tus hijos, para que con la empresa establezcas valores, mira lo que hicieron por nosotros, ¿no? Y yo le apuntaba porque la mente es frágil y tiene que ver mucho con una visita que hace unos años realicé a los que están interesados, por favor, acuérdense de mí, eh, visiten la casa de Bolognesi que queda en Camaná, si no me equivoco, a un par de cuadras del Palacio de Gobierno, porque hay cosas ahí que te dejan como dice, es asombroso, ¿no? Porque no están en los libritos, o sea, pareciera que los profesores no le dan importancia, ¿no? Claro, deberíamos denunciar. Es por eso, y antes de llegar a este tema, que, que es acá, todo el mundo pregunta por el reinicio del transporte, ¿no? Ya hemos establecido, estamos en fase 3 de las primeras, 1 de julio, hay que prepararnos, hay que seguir con las denuncias, lógico, claro que sí. Eh, bueno, vamos a tocar este tema, les agradezco, transportes, estamos celebrando una fecha muy importante, 7 de junio, Día de la Bandera, 5 de junio, la frase más famosa del ejército peruano. Un día como hoy, ya estaba, porque siempre lo olvido, será porque mi amigo chileno, mentira, una broma, no se va a molestar. Juan de la Cruz Salvo, emisario de Manuel Baquedano, Baquedano era, como decir, pues, que les digo, el ministro de guerra chileno, que él combatió en la zona sur a cargo del ejército chileno, y muy hábil, hay que indicar que Baquedano, de joven, se sabía todo el territorio peruano, porque para los chilenos es la tercera vez que ingresan al territorio peruano, porque las guerras civiles, primero la Confederación Perú-Boliviana y luego las revoluciones de Castilla, fueron apoyadas por el ejército chileno. La batalla de Yungay, acá,
donde tuvo el desastre, el famoso terremoto del 70, el ejército chileno participó para romper la confederación. Entonces los chilenos ya sabían cómo estaba el plano del territorio peruano, mejor que el mismo peruano. Luego de la batalla del Alto de la Alianza, Arica quedó entre dos fuegos. Al sur, prácticamente Chile, porque ya se había conquistado el territorio de Tarapacá, a pesar que se había ganado la batalla de Tarapacá. Y en el norte, el Alto de la Alianza cortó Arica. Parte del ejército peruano, derrotado en Tacna, va a apoyar a Francisco Bolognesi. Y un 4 de junio ya se apostaron las tropas chilenas, tanto en mar y tierra, en Arica. En el mar estaba el monitor, no el Huáscar, ya había sido derrotado, estamos hablando del 5 de junio de 1880. Estaba un monitor, el Manco Cápac, que con la justa tenía una velocidad de 1 milla por hora, imaginas. Un vehículo de la guerra civil del 62 en Estados Unidos. Era un monitor americano, un monitor de río. Y por eso que sus motores estaban acostumbrados a la fluidez del río. Que lo ponías en el mar y muy lento. A diferencia del Huáscar, que fue construido en los astilleros de Liverpool, si no me equivoco, que es un barco netamente de mar por la misma marina inglesa, ¿no? Y que revolucionó el sistema de barcos de guerra. Ese es un tema anecdótico. Entonces, Cruz Salvo, si no me equivoco, el mayor Cruz Salvo, a orden de Baquedano, fue a la casa del Chinchorro. Ahí viene el Chinchorro. La casa del Chinchorro es la casa del juramento. Fue con los ojos vendados para darle la propuesta a Baquedano. ¿Ustedes saben cuál era la diferencia del ejército a combatir? 7-1. Me hace recordar cuando combatimos contra el COVID, cuando combatimos contra los ilegales. Pero eran unidos, era un puño. Era 7 la proporción de chilenos contra 1 de los peruanos. Y la famosa frase de Bolognesi: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Y es por eso que a veces, Humberto, buenas noches, Willy, de ahí tocamos el tema de las minivan de Willy Ponce, y es por eso que esa frase, teniendo en cuenta todo lo que pasó del 5 al 7 de junio en Arica, tenemos que relacionarnos con nuestras vidas, seguir luchando en la desproporción económica y social en la que podamos vivir, porque como decía Basadre, y es buena su frase y espero decirla completa porque es muy interesante, el que muere, si muere vencido, vence y sirve. Lógico, miren esa frase, ¿no? El que muere, si muere donde debe, la frase completa, vence y sirve. Lógico. La hazaña del ejército peruano en Arica es la devoción, sabiendo que de la Cruz Salvo, les había indicado que iba a haber repase. Y con una proporción de 7-1, iba a haber repase. Iba a haber repase. Repase es, gano la batalla y mato a todos. Y son pocos los que sobrevivieron. Uno de los que sobrevivió es Sáenz Peña, Roque Sáenz Peña, esa calle famosa que está entrando a la Colonial y que acaba en la punta, creo. Y que fue luego presidente de Argentina, y que fue uno de los pocos argentinos que cumplió su palabra de apoyo al Perú, sabiendo que esa guerra debió ser entre 3 países, no entre 2, teniendo en cuenta las deficiencias de armamento y la desproporción que Chile ya había logrado. Y que bueno, aquí va el fondo del tema, que en esa batalla, independientemente del accionar de Bolognesi, hay 2 historias muy importantes que quiero sobresaltar para que sea una pastilla de estímulo. Y una es de Justo Arias Aragüez y la otra del marino Mor. Toquemos la de More. El mejor barco que tenía Perú no era el Huáscar, era la Independencia. Y en el combate de Iquique, mientras el Huáscar salvaba a los chilenos de la Esmeralda, que habían caído, la Covadonga ametrallaba a todos los sobrevivientes de la Independencia que por una desgracia del destino cayó y se
se hundió por una piedra, un pequeño atoloncito, como debería decirse, que no estaba en las cartas marinas en Punta Arenas. Y miren la historia. De ese día, Amor no quiso nunca más vestir el traje marino porque se sentía avergonzado y humillado. A pesar que se le perdonó el error, porque se estableció que no había en las cartas marinas esa roca, que era inmensa. La independencia también era de fierro. Y Moore, cada batalla que luchó, tanto en Tarapacá, en Alto de la Alianza, era el que estaba en primera línea. Y nunca más vistió el uniforme de marino, vestía de luto. Y Moore murió junto a Bolognesi. Es un héroe nuestro. Y la segunda de Justo Arias, Aragüés, que es anecdótica, porque Justo Arias estaba con solo 800 personas, escuchen, 800 personas en el fuerte Ciudadela. Y en el fuerte Ciudadela, que fue la primera que recibió el ataque chileno, con ametralladoras alemanas, con cañones Kroll, olvídate, lo último en tecnología de la época, resistió y resistió y resistió. Y es famoso porque los mismos chilenos lo han escrito. Un chileno le dijo: comandante, ríndase a Chile. Y acá les pongo la respuesta que es con la que deseamos acabar el programa, aunque todavía faltan 8 minutos. Tal vez contamos otra cosa, contamos lo de Willy. La respuesta de José Arias, y que muchos no sabemos quién fue José Arias Aragüez, fue: no me rindo carajo, ¡viva el Perú! Y creo que esa es la frase que tenemos que tener este mes, ¿no? No rendirnos y hacerlo por la patria. Y eliminar de una u otra forma, erradicar el transporte ilegal. Y combatir y apoyar a los trabajadores. Y que ese 7 de junio, que comenzó un 5 de junio, sea un ejemplo para nuestro Perú. Y tal vez no ver un concierto de algo, así que así me guste la música, en una esquina, sino ver la foto, el dibujo de José Arias Aragüez, como lo he visto en otros países, por situaciones con todo el respeto mucho menores, o salvaguardar un Alfonso Ugarte, donde los chilenos quisieron discrepar su historia y él, con el dinero que tuvo, armó un batallón y se quedó a morir en plena batalla. Inclusive un soldado en los años 20, sobreviviente de la guerra o sea, Chile-Perú, porque es un chileno, dijo: yo me acuerdo de haber visto a un oficial que con su caballo se tiró al abismo en Arica. Entonces, señores, vamos a tocar unos cuantos puntos, espero no haberlos aburrido, creo que es una fecha importante, a los que quieran visitar y ver historias muy hermosas que tal vez el tiempo no nos da, pero las he comentado con mi señora, con uno de mis mejores amigos en tema de historia, vayan a la Casa Bolognesi cuando pase el tema del COVID, creo que nuestros hijos tienen que saber nuestros orígenes, y allá en la casona de la Casa Bolognesi está el estandarte nacional, lleno de balas. Y ustedes dirán: pero ese no es la bandera de Alfonso Ugarte. No, los que sobrevivieron, que son pocos, muy pocos, con decirle que el porcentaje de muertes que llegó al 90% en el ejército peruano en la batalla de Arica no es comparable con ninguna batalla napoleónica. Hay registros. Eran 38, eran 54, y en el Perú llegó, en la batalla de Arica llegó al 90%, hubo 60% de fallecidos, 30% de heridos que pasaron repase y muy pocos que sobrevivieron, como el caso de algunos soldados y el mismo Roque Sáenz Peña, que por el hecho de ser argentino y Chile no querer problemas, le perdonaron la vida. Entonces, para ese tema está en la Casa Bolognesi el estandarte nacional. Me gustaría, por ejemplo, ver en un bus ustedes la cara de Justo Arias Aragüez, o a Afonso Ugarte, o a Bolognesi, porque en verdad es un orgullo peruano. Y les comento una anécdota, que es internacional. Cuando ustedes han visto el ejército ruso, ¿no? Ganador de la Segunda Guerra Mundial, y tal vez uno de las peores pesadillas para el ejército americano actualmente en un tema de Guerra Fría otra vez. El ejército ruso en 1905 perdió su batalla más deshonrosa, que fue la rendición de Puerto Arturo con los japoneses. No en la Guerra Mundial, sino en 1905, en la época de los zares. Y el zar Nicolás II dio una frase que nos debe llenar de orgullo. Dijo:
Si en Puerto Arturo hubiera existido un Bolognesi, Puerto Arturo no se rendía. Bueno, señores, creo que dejo algunas preguntas, algunas situaciones. He querido tocar un tema de historia. Hoy día también lamentamos, bueno, no se puede celebrar la muerte de Didi Ramons. Y bueno, acá los dejo con los Ramones, que es un grupo que influenció mucho mi juventud. Y hasta el lunes, porque el transporte seguirá andando. Nos vemos. I saw walking down the street, standing at the opposite, and then I knew it was the end of